wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York, un podcast de Aranza y José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Universo Nueva York desde la ciudad de Manhattan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos disfrutando del día lluvioso. Hemos vuelto. Para los que no lo sepáis, me encantan los días de lluvia. Los días grises me gustan. Venimos de una zona muy seca de España. Te gustarán a ti, pero a Siri no le gusta. A Siri los odia. Pero ver así el día lloviendo, estar aquí en el sofá, que sea un sábado, un domingo, que encima no tengamos que hacer boda. Llevamos ya 2 días lloviendo, o sea, creo que ya es suficiente. Bueno, mañana ya no llueve. Bueno. Mañana no llueve, pero hace menos 10 grados. Mañana hace un sol espléndido y menos 10 grados. Fantástico. Le prometimos a Siri que le íbamos a llevar a Central Park, pero creo que Central Park va a esperar. Pero bueno, ¿qué pasa? Estamos otra vez por aquí dando guerra. Lo todo. Así que nada, vamos a hacer un pequeño resumen recap. de lo que llevamos de año, ¿no? Porque estamos un poco desaparecidos. Llevamos un trimestre ya, ¿eh? Llevamos la cuarta parte del año. Como en el cole, sí. Ahora va a hacer así, va a volar lo que queda de año. 3 meses pagando apartamento, ¿eh? 3 meses pagando coche. Como pica, 3 ¿eh? meses pagando parking. 3 meses pagando muchas cosas. Pero bueno. En fin. 3 meses también viviendo en Nueva York. Bueno, en Nueva York y en otros sitios. ¿Dónde? En México, en Upstate. Eso son vacaciones. Eso no Esa no cuenta. Que no sé exactamente cómo empezamos el año. Hacemos un balance para ver si tenemos que hacer un poquito más de push o... No sé. Sí, hay que hacer push en jugar al golf. Que lo estoy pensando ahora mismo y no estamos jugando al golf. Venga, yo, en cuanto pare... Es que mañana iría, pero es que menos 10 grados... Es que no sé si lo sabéis, puede que no lo sepáis, pero estuvimos en España... A finales de noviembre. A finales de noviembre, principios de diciembre. Estuvimos dando clases de golf, creo que sí que lo sabéis. Y la señorita Aranza, cuando llegamos a Nueva York y íbamos a empezar a jugar seriamente, se cortó un dedo con un cuchillo jamonero, quitándole un hueso a un aguacate. O sea, es que es... Fue sin querer, obviamente. Hombre, claro, no creo que quieras amputarte un dedo porque sí. No me amputé un dedo, José. El dedo sigue, ¿no? Sí, el dedo sigue aquí. Está Dedito, aquí, funciona. Vale. Pero entonces, fue un buen susto y tardó en cerrarse la cosa. Entonces no pudimos jugar al golf. Luego a mí empezó otra vez. Bueno, tú podías haber ido. Tú fuiste a jugar al golf. Yo fui tú fuiste a practicar un poco. practicar tiro. Pero me dio otra vez el dolor de espalda y ya paramos. Y ya, bueno, ya la cosa sigue. La bola siguió rodando. Y luego vino el frío, hacía mucho frío. Sí, nieve y tal, y no pudimos seguir. A ver, es que ya sabes que fuiste a tirar, que yo tenía mal el dedo. Ahí ya creo que estábamos a menos 2 o 3 grados. Sí, ahí hacía y frío. aunque fueras abrigado... Ahí hacía fresquete. Pero bueno. Pero hemos hecho muchas cosas también. Hemos estado en el Empire State Building en la fiesta esta que hicieron de vacaciones, de holidays, que estuvo súper chulo. Sí. Estuvimos ahí... Hacía un frío que flipas. Hacía un frío que flipas, pero íbamos de gala, ¿eh? Hacía un frío que flipas. Sí, recuerdo cuando salimos fuera, porque... A las bodas vamos igual. Bueno, tú no, pero yo voy con traje a las bodas. Entonces, un traje, corbata, camisa blanca... No, tanto no, pero... O sea, ibas muy guapo, ¿eh? Guapísimo. Entonces, si fuimos a ese evento del Empire State, luego hemos ido un par de veces más al Empire. Una de ellas estuvimos en las entrañas del Empire, vimos el río subterráneo, vimos habitaciones un poquito menos accesibles al público, la sala de vestuarios donde tienen todos los uniformes, la sala de fumadores. ¿Qué más vimos allí? Vimos la cámara acorazada esa que tienen en el sótano y los ladrillos originales del Empire State. Que si queréis ver el vídeo lo dejamos aquí arriba, un enlace y lo podéis ver. Y... Luego también tuvimos... ¿Qué hicimos? Siri fue a descubrir el Año Nuevo Chino. Fuimos los peores padres perrunos del planeta. Sí. Porque Siri estuvo bastante frustrada allí con los petardos, con los fuegos artificiales, con el ruido, con el barullo. Ya habíamos ido antes. Pero con Siri no. Un par de veces, no, una vez. Con Siri, ¿no? No, con Siri no. Con Siri no.
Y esta vez vino Siri y bueno, lo pasó un poco mal, pero tampoco tanto, porque luego nos metimos a un restaurante chino Coreano, ¿era chino? barbacoa coreana, qué buena que estaba. Nos metimos a comer y bueno, ahí estuvo súper tranquila y luego ya cuando salimos Bueno, súper tranquila y llenó la tripita. Sí, y casi acabó ya el festejo y ya nos fuimos. Hemos tenido ¿qué un más montón. hizo? Este año la verdad es que ha nevado, se ha portado bien. Nos ha esperado la nevado. nieve, no nos ha pillado trabajando ni en España. nevado. La primera nevada nos pilló corriendo en Central Park, que estuvo guapísimo. Estuvo chulísimo, no me digas que no. Estar corriendo Sí, en Central sí. Park, empezar a ver los copos como caían, aquello fue, la verdad es que bastante mágico. Sí. Hemos cambiado la intro de los vídeos para hacerla un poco más personalizada, que no fuera tan corporativa o tan, no sé, seria. Veréis a Kira también en la intro. En la intro. ¿Y qué más? Nos compramos la Vision Pro, que hicimos un par de vídeos. Eso da para hablar un buen rato, ¿eh? Que no hablamos sobre tecnología, ni hacemos nada sobre tecnología. Pero las pillamos y estuvo. O sea, realmente las pillamos porque queríamos ver cómo eran y tal. Y aparte también estuvimos, la verdad es que bastante inmersos con el tema de las Vision Pro porque estuvimos grabando contenido para Víctor. Y al mismo tiempo, en paralelo, estábamos descubriéndolas nosotros también, pues como todo el mundo que vino a comprarlas, porque vino mucha gente de fuera a comprarlas, de Europa, también gente aquí, y como no habían muchísimas unidades, pues es verdad que el material que había por internet era un poco limitado. Sí. Fue un poco locura, porque, a ver, era algo tan nuevo que las probamos para hacer cosas muy chulas y también cosas que pues eran tonterías, pero bueno. No, intentamos hacer. Ver, jugar. Con Víctor también hicimos algunos vídeos para TikTok, Instagram y demás. Nosotros también hicimos alguno con Siri, que se volvieron. Bastante virales. Bueno, bastante. No viralísimos, pero sí se hicieron virales, por ser, bueno, de los primeros vídeos. La gente recibimos muchos comentarios de haters de Apple, sobre todo a nivel de producto y tal, pero que al final... De verdad yo creo que hay gente que llega a un momento donde no disociamos lo que son las redes sociales. Sí. Y la verdad es que probamos las gafas para cosas muy distintas, pues por la chorrada o por ver, porque... Por la coña. Por ejemplo, llevar las gafas, obviamente, conduciendo, que no las hemos llevado conduciendo, pero las hemos probado en scooter en situaciones muy controladas, o sea, en patinete, pero obviamente es peligroso ir entre coches y demás, pero bueno, grabar la chorrada esa te da que pensar, porque, por ejemplo, no sé, yo haciendo eso pensé, ostras, toda la gente que conduce con Google Maps y que tienes el navegador aquí al lado, tú imagínate cuando evolucionen este tipo de gafas que no sean tan aparatosas y que sea algo más seguro, imagínate tener en tiempo real y sobre tu misma imagen de la carretera, porque tú vas en coche a veces y los paneles están como a un lado, entonces es un poco incómodo mirar al lado para ver el mapa. Imagínate que el mapa está superpuesto en la luna del coche y que tú pudieses, o sea, sobre la misma carretera y sobre tu misma ruta, vieses las indicaciones. Sería mucho más práctico y es realmente lo que veías con las gafas. ¿Es algo que funciona ahora? No. ¿Pero es algo que puede venir en el futuro? Sí, pero no, antes, hace unos años, lo de ver a alguien con un teléfono por la calle cruzando un paso peatones mirando el móvil era como, o sea, esto no se puede hacer. O sea, ¿cómo vas a cruzar la calle sin mirar? Te absorbe el móvil, te va a pillar un coche. O cuando la gente empezó a utilizar tanto los auriculares para hablar por teléfono. Que decían, es que la gente va por la calle y parece que están locos porque van hablando solos. Momento de cambio y ya está. Intentamos vivirlo en la manera de que pudimos. Grabamos mucha chorrada porque las probábamos para cosas muy distintas, pero luego, por ejemplo, para la sesión de fotos que intentamos hacer o que hicimos. Pero, por ejemplo, una sesión de fotos o algún trabajo audiovisual, imaginarse, por ejemplo, en operaciones... operar con las gafas, o sea, bueno, la tecnología pues avanza y ya está. O sea, simplemente que haces contenido para pues de coña, para que se pueda hacer viral, para que la gente lo comparta, para que la gente lo vea.
Y hay gente que... Pues, Y ya no de se- coña, se también que las quejan por cosas, quejar. las pruebas, y hay veces que son una tontería, pero hay veces que hasta que no pruebas algo, la mente no te hace clic para otra cosa. Que, Ya. a ver, muchos avances tecnológicos y muchos avances en medicina y muchas cosas así han salido, son como no daños colaterales, pero no sé cómo decirlo, son como cosas que no andabas buscando y que te encuentras por el camino de forma espontánea y que realmente acaban siendo la cosa principal. Entonces, pues bueno, sí, las cosas hay que probarlas, hay que jugar con ellas para, pues bueno, para que te haga clic la mente y descubras cosas nuevas o nuevas posibilidades. Entonces, bueno, pues fue un poco curioso porque nosotros no teníamos tanta repercusión en redes sociales y ver lo que genera algo que está siendo trending topic como las Vision Pro y ver tanto Bueno, salimos... el hate como también la gente que nos escribía cosas súper guays. Pero indirectamente, o sea, Sí. incluso salimos en las noticias en España. En varias cadenas, Por sí. grabar con Víctor Abarca, que grabamos parte del contenido de sus reviews y análisis de las gafas. Lo grabamos aquí o en nuestro edificio o por la calle o tal en su casa. Incluso salimos en las noticias. Que la gente nos escribía y nos decía, ¿qué cojones? O sea, hacen esta gente en las noticias. Pues salimos en la 4, Antena 3, Telecinco, o sea, Televisión Española. Una locura. Cosas de principio de año. Pero bueno, la verdad es que fue intenso el tema de ya la Vision Pro. se han tranquilizado ya un poco y nada. Llegó la nieve también hace San Valentín. un mes o por ahí, San Valentín. San Valentín hicimos un evento. estuvimos en un evento súper chulo enfrente en el complejo de edificios del Rockefeller Center, Ujú. que justo fue nuestro primer día de ayuno intermitente. Yo no me pude contener. Yo creo que comí seguro, 3 mini pastelitos así de estos de bocado. Yo no comí José hizo un ayuno de 3 días. Tiene muchísima más fuerza de voluntad que yo. Yo con el ayuno intermitente voy bien. No puedo. Mi cuerpo y mi gula me impiden poder hacer más de esto. Pero estuvo muy guay. ¿Y qué más? Que hemos estado en casa todos estos primeros meses, organizando trabajo para esta temporada, para los trabajos que nos vienen. A ver, aparte de hacer pequeños trabajos, hemos hecho también grabaciones por ejemplo, con Víctor para YouTube. Hemos hecho trabajos corporativos. Sí. Hemos hecho 2 eventos, uno en enero y uno en febrero, creo que fue. Ujú. O sea, lo que es evento más gordo. Y pues bueno, hemos grabado varias sesiones con parejas y demás. Pero el grueso del trabajo ha sido sobre todo, pues bueno, temas de marketing, son fechas en las que tienes que mover mucho más todo eso, poner a punto páginas web, pues tema de tasas, que ya lo estuvimos hablando, que Sí, estamos todavía con ello. Organizando un Y bueno, todo el trabajo más de oficina, el trabajo un poquito más aburridito que luego no tienes tanto tiempo de hacer, pues eso es lo que hemos estado haciendo estos primeros 3 meses del año. poco. Volvimos con nuestro anterior contable. Sí. No El lo primero no, el segundo. El segundo no lo había hecho muy bien, pero es que el tercer contable que tuvimos fue Horroroso. un desastre. Horrorosa. O sea, horrorosa, exactamente horrorosa. Fue muy desastre. Entonces, volvimos atrás, analizamos un poco pues bueno, el trabajo que había hecho, cómo nos habíamos organizado nosotros también. ¿Cómo fue el Y trato? bueno, y la verdad es que hemos vuelto a empezar, hemos dado una segunda oportunidad y estamos, bueno, De momento contentos. intentando presentar las tasas Este como año. se debe. ¿Y qué más cosas hemos hecho? Más cositas, más cositas. Estamos preparando viajes porque Este año se viene un poco viajero. Salimos a Filadelfia, que no está lejos. Salimos a Georgia, Atlanta. Chicago, Salimos a Chicago. Bahamas. Bahamas. Tenemos un par de bodas en la zona de los Hamptons, que aunque parezca que está cerca, O sea, 3 horas en coche. en coche, en hora punta está 3 horas y media. Podemos ir en helicóptero. No, creo Está a que 15 minutitos. no, 10, ¿no? De momento no. ¿No? Sí. No, justo ayer me salió una publicidad
de Southampton a $595 por trayecto por cabeza. Ouch. Creo que $2.000 Para un trabajo. para un trabajo no es necesario. O sea, creo que no es necesario. A Creo ver, que en lo paga- gasolina si lo paga el cliente, ¿no? seguro que encontraría la manera yo de que nos pagase el desplazamiento e ir en bicicleta. Pero bueno, no, de momento no planificamos ir en helicóptero. No. Sí que hemos grabado un par de pedidas, una pedida de mano en helicóptero este año. Este año. Fue este año, ¿no? Sí. De que venían ellos de Florida. De unos chicos de Florida y qué más. Y nada, aparte de esas bodas, Tenemos una en Boston, una en Rhode Island. sí. De momento. Y ya está, y todo lo demás por aquí, Nueva York, New Jersey, Brooklyn. Upstate. Y a nivel de trabajo, pues eso, organizando un poco todo y a ver si. Estamos no hay mucho audio. esperando que venga la famosa tasa de congestión La que tarifa, entra en sí, la vigor tasa. en un mes, más o Claro, menos. no sé si lo sabéis, bueno, la gente que es de fuera de Nueva York a lo mejor no lo sabe, pero el NTA, que es como, ¿qué sería? Como tráfico. Lo de el organismo que controla la movilidad, ¿no? Autobuses, coches. Los que gestionan los peajes, todo esto. No es carreteras. tráfico, No es tráfico. no sé exactamente. No sé. Entonces, lo que han hecho ha sido inventarse una tarifa de congestión en Manhattan. Es verdad que hay mucho tráfico, que hay muchos coches, que hay muchos atascos. Se inventaron una tarifa por contaminación, por evitar la congestión en el centro de la ciudad. Entonces, de la calle 60 o 60 y algo para abajo, hacia downtown, todo vehículo que entre, ya sea moto, coche, camión, cada uno tiene una tarifa diferente, paga una tasa por entrar en esta zona, en la zona de congestión. Como un peaje. Como un peaje. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos dentro de la zona de congestión. Y ¿Qué? diréis, bueno, la gente Y que diréis, vive ahí no claro, la pagará. Y diréis, los residentes no pagarán. Pues sí. Se paga. ¿Cuánto se paga? Pues por vehículos como el nuestro, que es un coche normal, $15. $15. Cada vez que entras. Cada vez que entras. Y diréis, y aun siendo coche eléctrico o híbrido o tal, da igual. Aquí la cuestión es cobrar, cobrar, cobrar y cobrar. Y pagar, y pagar, y pagar. Yo, por ejemplo, ¿lo veo bien? No lo veo bien. Lo veo bastante mal porque es sacar pasta porque sí. De hecho, los Ubers y todo esto creo que han subido ya como unos $5. A los Uber, si no me equivoco, les han subido por cada trayecto $2.50. O sea, el Uber, o sea, que se mueve muchísimo más por el centro, paga $2.50 y a los... No, cobra $2.50 por... No, les cobran a ellos $2.50 cada vez que entran. Y a los coches normales, a las personas normales que van a su lugar de trabajo, aparcan y ya está. Pero ellos sí que han subido $5 la tarifa al cliente. Ellos pueden subir lo que quieran. Por ejemplo, si vais ahora, la tarifa plana que había del aeropuerto a Manhattan, o del aeropuerto a Brooklyn, o del aeropuerto a Queens, Había una tarifa plana donde que eran sea. $53 más tasas, más Sí, no sé el exactamente cuál túnel. era. Creo que terminabas pagando como unos... No llegaba a $80. 80 o por ahí. Bueno, pues ahora ya esa tasa ha subido, por supuesto. Ahora ya son como unos 100. Ahora ya, el otro día fuimos a coger un taxi para irnos al aeropuerto y fue como... Bueno, al final pillamos un Uber o un Lyft, pero Lyft. eran como $100 y era como, ¿qué cojones? Bueno, pues ya se están adelantando y tal. Entonces, son cosas que no tienen mucho sentido porque es verdad que si vives en Manhattan es que te puedes permitir vivir en Manhattan y... Pero pican igual. Y puedes permitirte pagar cualquier tasa o cualquier cosa que te pongan o te impongan, a no ser que sea algo desorbitado que digas, ¿esto qué es? Y entonces ya te plantees pues irte o ver de qué manera hacerlo. Pero que vivas dentro de la zona, nosotros cogemos el coche literal, como muchísimo, 4 veces al mes en temporada baja y a lo mejor en temporada alta. Pero esto pasa siempre. Ahora que se paga, seguro que nos salen más cosas para cogerlo. Para Sí, ir es en posible, coche, sí, es o nos posible. va a picar más el gusanillo de ir aquí y allá, y entonces tengas... Es posible, pero bueno, o sea... Es
Es la ley de Murphy. Es cobrar, cobrar, cobrar y luego hay cosas en la ciudad pues que no se entienden, no se entienden. La gente se queja, se queja, se queja, pero da igual. O sea, aquí es todo, vamos, una locura. Entonces, Bueno. nada, toca pagar nueva tarifa de congestión a partir de Lo que haremos mayo. es, en vez de ir tanto en coche, saldremos, como va a hacer buen tiempo, pues saldremos más a correr, utilizaremos el gimnasio Sí, del porque edificio. seguramente llegará el momento en que por utilizar un scooter eléctrico también te pongan una tarifa o tengas que pagar cualquier cosa. Ya lo hay en Europa, pues imagínate cuando lo hagan aquí, porque sí. Pues ya me extraña que no lo hayan hecho aquí Ya, primero, sí, pero bueno. La verdad que sí, pero bueno. Bueno, pues nada, lo que haremos será hasta que llegue el buen tiempo ir un poquito al gimnasio, que tenemos la suerte de tener aquí en el edificio. Bueno, tenemos la suerte de tener aquí en el edificio y pagarlo. Sí. Luego tenemos también ¿qué más estamos haciendo este año? Yo estoy haciendo algo de conversación, intercambio de conversación en inglés-español para... Bueno, yo siempre... José me riñe, pero yo no me siento fluida en inglés, entonces es algo que intento mejorar, intentar ver, pues bueno, ser un poquito más... Hablar un poquito más con más soltura. Estamos utilizando las instalaciones del edificio, ¿no? Como le dice, ¿no? Sí, cosa que no hemos hecho en 3 años. Gimnasio, salas de reuniones. Bueno, pues eso. Bueno, con Víctor también hemos grabado algo por aquí. Estamos dándole uso, estamos dándole uso. Y bueno, y eso más o menos hasta ahora. Recientemente, pues lo de las vacaciones, que os contaremos ya en breve, que tenemos por ahí los blogs en el horno. Y ya lo que se viene, que tenemos varios invitados para podcast, tema gastronomía, tema business, tema universitario, científico. Muchos temas. Entonces, bueno, pues no sé si os interesa algún tema en concreto o si conocéis a alguien que le pueda interesar o que nos pueda interesar entrevistar, que esté por aquí por Nueva York, decirnos. Pero se vienen cosas pero se vienen cosas muy guays. Y aparte de esto, creo que ya llevamos 6 carreras o 6. Creo que llevamos. 6 carreras ya llevamos este año. Creo que sí. Wow, somos runners ya, Creo que sí, llevamos 6. Pero me están decepcionando, ¿eh? Si no me dan los bagels, yo pensaba que el bagel iba implícito en cada carrera. Ya, pero no se puede terminar de hacer ejercicio y comerte un bagel. O sea, es que no tiene ningún sentido. Tienes que comer una Sabe a manzana. gloria. Ya, claro. Bueno, ¿y qué? Y un chuletón después de... También sabe... Una hamburguesa también sabe a gloria, ¿no? No te digo que no. Tipo brunch. No puede ser. O sea, te tienes que comer la manzana y un No, vaso de agua. manzana no. El vaso de agua, ¿sabes? Ni un café ni nada. Agua. ¡Agua! Agua, claro, agua. Un café. No me ha llegado ni una triste encuesta de lo del New York Road Run ¿Pero qué te va a llegar una encuesta? para ¿Santo de qué? preguntarme si me han gustado los pretzels o tal, para quejarme de que eso es tirarte arena a la boca. Pero ni que fuera un restaurante que te va a llegar una Pues, hombre, encuesta, las carreras un baratas hotel. Hombre, a ver, las carreras, la más barata que hemos pagado, que han sido $25. No sé cuánto es, pero una encuesta, ¿santo de qué? Pues hombre, ya que pagas $50 por correr una Pero carrera. No te dan un servicio, ¿no? ¿Pero qué servicio te dan? Que Sí. no te dan un servicio. ¿Qué servicio te dan? Darte un dorsal. Y Darte un y una dorsal, camiseta bloquear una vez. calle, darte una camiseta. Bueno, a pero veces, ¿cómo te van a pasar? Una encuesta de satisfacción de ¿qué le ha parecido el post la organización de la carrera. Pues El mira, postre. todo bien, pero dame algo que me hidrate o que me pueda tragar después de estar corriendo. Nada, no hacerle ni caso. Vamos, no tiene ningún Sí, sentido. probar a comeros unos pretzels después de correr. Pero es que no te los comas. Pues Cómete la entonces que no manzana, me los den. Cómete la manzana, Me sabe a poco. cómete un gel. Bugh. Es que no puede ser, o sea, es que no. Tenemos que encontrar algún gel que me guste, porque esos que compraste a mí no me gustan. En breve estamos ya con más cositas. Tenemos cositas frescas que van a salir. ¿Qué cosa fresca? Ya, pues hombre, unas pedazos de vacaciones en un lugar muy, muy chulo de México, En la playa. en la playa, pero ¿y qué tal has pasado esos 7 días Bien, en bien. México? Pues ¿Diferentes a nuestro día a día habitual? bebiendo mucho tequila. Sí. Luego también hemos tenido el de Upstate, que vacaciones con Siri. Bueno, un fin de semana con Siri, Ya, que pero estuvo ahí- muy chulo y a nivel comida fue por demás. El sitio es muy caro. Porque es un sitio muy caro. Y se come muchísimo. Pero estuvo muy bien. Estuvimos 2 noches, 3 días.
Nos pilló también lluvia, con lo cual yo estuve contenta, en cierto modo. A ver, en Nueva York te pilla lluvia, pues te vas al Caribe, pues no te pilla nada. O sea que ya hubiera sido la hostia que nos hubiéramos ido a Cancún y lloviese. Y hubieras llovido. Eso hubiera sido ya el colmo de los colmos. Bueno, os lo enseñaremos. Están esos dos en el horno. Tenemos también el de la media maratón, que la verdad, no he visto toda. Yo no he visto el metraje, creo que es con el primero que me voy a poner. Yo tampoco. Pero lo disfruté tantísimo que creo que os va a encantar. ¿Y cuál más había? Había una cuarta cosa. California. Ah, el de California. El de California le tengo bastantes ganas porque ya grabamos hace mucho tiempo. Bueno, tampoco grabamos tanto, hicimos fotos. O sea, hicimos realmente reportaje para nosotros, para nuestras memorias, nuestros recuerdos. Pero me hace bastante ilusión enseñároslo porque nos va también a llevar un poco a nosotros a recordar el viaje, porque realmente hicimos el viaje, vinimos, fuimos directos a Chicago y volvimos aquí y nos pusimos a trabajar otra vez. O sea, no nos dio tiempo mucho a darnos cuenta del viaje y estuvo muy chulo. O sea, va a ser como revisar como echarle un ojo a un álbum tuyo de vacaciones. No. Y ese me apetece mogollón. Otra cosa que nos pasó este año, tú fuiste al médico 2 veces aquí a una consulta normal. Y estaba con un seguro todavía español. ¿Estabas con Mafre? Sí, con Mafre. No sé con qué seguro. Sí, era con Mafre. Y de 2 consultas de un médico de cabecera. 2 consultas de un médico de cabecera de literal 5 minutos. $300 cada consulta. Sí. Pero bueno, se solucionó, pero ya os enseñaré, Cosas del día a día. Bueno, pero aún me parece barato. Después de haber hablado con Jess esta mañana y decirnos que fue al dentista a hacerse una férula dental y le cobraron $3.000. Jess es una fotógrafa, es americana, que tiene una empresa aquí en Nueva York de fotografía de boda. Que hace eventos también, bodas. Hacen fotografía y esta mañana justo pues hemos estado con ella aquí. Tenía una boda en la ciudad y ha pasado a tomar un café. Y estábamos hablando un poco de todo y justo nos ha dicho que tenía un problema en la mandíbula o que le dolía la mandíbula y le han hecho una férula dental. Una férula de descarga y le habían cobrado por la consulta más hacerle la funda $3.000. $3.000. $3.000. Madre mía. Un poco caro, ¿no? No sé, yo le he recomendado que la próxima vez se pille un vuelo a España y que de paso. No puede hacerlo. ¿Por qué no? Porque no es residente en España, no puede tener un seguro privado. No, pero tú puedes ir al dentista y pagar. Sí. Claro, el dentista es un servicio privado, tú vas allá al dentista y punto. Puede ser. Sí. Otra cosa es que me dijeras que quieres hacerte alguna cosa por la seguridad social. Sí. Pero ahí tú vas al dentista, pagas la consulta, le pagas los servicios y ya está. Sí, eso sí, es una opción, sí. Y nada más, esperando que llegue un poco el buen tiempo. Sí que va a llegar. Esta lluvia que veis hoy es el paso del invierno a la primavera, ya os lo digo. Yo no estaría Quedan tan un par de seguro. días más, porque mañana va a hacer mucho frío, pero va a hacer un solazo interesantísimo. Yo no estaría tan seguro. Que sí, hacedme caso. No. Lo estoy atrayendo. Ha habido unos cuantos días que sí que ha hecho calorcete y cuando hace calor la gente sale a la calle como los caracoles. Pero luego ya ha seguido haciendo frío, lluvia. Ha habido días de viento de la leche. Sí, el viento la verdad es que lleva unos últimos días que está fastidiando todo, porque la temperatura algo normal, pero en cuanto hace un poquito de aire, te baja como de la temperatura que marca 6 u 8 grados. Sí. Y es como, vale, estamos a 1 grado, pero estamos a -7. Pero no sé, bien, vamos a ver. Tiene que cambiar el tiempo. En Central Park ya está algún árbol casi floreciendo. Sí, y si no, para eso está Nueva York, para poner nuevas tasas, para que el tiempo cambie y paguemos todos más. Y que frene un poquito el cambio climático. Y así haga más calorcete y todo sea mejor. A pagar. Así que nada. Recordar suscribiros. Ups, le he pegado esto. Recordar suscribiros al canal, marcar la campanita. Ya os digo, no os perdáis nada de lo que viene ahora, que van a venir varias cosas así, pum, pum, pum. Y si no le dais, pues seguro que os perdéis alguna interesante. Vaya por Dios. ¿Qué? ¿Es mentira? No, hostia, no, yo estoy bastante ilusionada con lo que viene. Pues a ver,
Sí. No olvidéis, si os ha molado algo, queréis algo, comentarnos, nos encanta contestaros, tomamos nuestro tiempo, pero como veréis, contestamos casi todo los comentarios que nos mandáis. Darle a me gusta si os ha parecido guay este vídeo. Y nada, publicaremos también cositas en Instagram. No olvidéis seguirnos en Instagram, en TikTok veréis también cosillas. Y en Shorts y demás también iremos publicando. Sí, pero es que... No nos da la vida. No nos da la vida. No nos da la vida, no, la verdad es que no. Tampoco hay mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y hasta la próxima. Hala, hasta el nuevo podcast. Un abrazo. Chao. Just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York,